hombres y mujeres del mundo. Tenía varios temas en la mente para conversar contigo, pero ocurre que me encontré con un programa y ahí se habló de una encuesta que se acaba de llevar a cabo a instancia de una emisora de la capital. Entonces, esa emisora estuvo presente el representante de la Gallup, un hijo, mejor dicho, de quien preside la Gallup en República Dominicana, que es el señor Rafael Acevedo. Ante todo debo significar que cualquier comentario no es un cuestionamiento a quien preside o a la institución, porque Rafael Acevedo para mí es una persona muy querida y nos conocemos desde que yo era un estudiante del bachillerato, porque los dos somos oriundos de San Francisco. Y máxime que él está casado también con una persona muy querida, su familia, sus hermanos, por mí. Simple y llanamente voy a expresar determinadas inquietudes e interrogantes, no de la encuesta, sino de la expresión del pueblo que fue encuestado y el por qué surgen esas interrogantes ante el parecer de un pueblo que dice una cosa por un lado y se refiere a otro tema por otro lado, pero ese otro tema guarda relación con el primero, que debe ser una resultante. La encuesta que se hace a nivel político, económico, social, cual que sea su naturaleza, es para ver el parecer, el sentimiento, la inclinación, el comportamiento de la ciudadanía de una provincia, de una ciudad, de una comarca o de todo un estado o de todo el globo terráqueo, porque por ejemplo se hacen mediciones para ver quién es el presidente de los estados del mundo mejor valorado por la gente. Están interpelando a un dominicano de un presidente de la India, de México, de los Estados Unidos, o sea que podemos opinar a través de una encuesta, pero se elige siempre un porcentaje muy íntimo en lo que concierne la cantidad de personas, por ejemplo, 1000 y pico de personas, para ver el denominador común de las diferentes religiones, creencias, posiciones políticas, partidistas, con partido, sin partido. Entonces, la encuesta reúne todos esos datos y busca el porcentaje del parecer sobre cada pregunta. Veamos nosotros, la Gallup Dominicana, una encuestadora reconocida internacionalmente, nosotros somos aquí, podría decirse, una filial de la Gallup. Ahora mismo en Ecuador, la Gallup Latinoamericana, que es la misma, fue la encuestadora que más cerca estuvo del porcentaje que recibieron cada uno de los candidatos. Veamos. Se pregunta, ¿cómo calificaría usted su situación económica personal? El 9.5% dice muy mala. El 35.5% dice mala. Estamos hablando ya de un 45% que considera que la situación económica personal de cada hombre y mujer de nuestro pueblo es mala. ¿Por qué? Porque hay un 32.2% que dice que no es mala ni es buena. Entonces debiéramos sumársela al 45% y estaríamos hablando de un 77% que dice que su economía personal no anda bien. Solo un 19% dice que está buena y un 3.2% dice que es muy buena. Ya vemos cómo pensamos en nuestra economía. Una pregunta dice,
sobre el futuro de la República Dominicana, ¿lo ve usted con esperanza o con preocupación? Con esperanza, solo un 31% de la población encuestada dijo que se sentía con esperanza, pero un 67.8% dice que no tiene esperanza porque está preocupado por lo que está ocurriendo en el país y por el futuro del país. Así está pensando la población, porque ese porcentaje de 1,000 y pico de personas es en lo micro, se constituye en lo macro, en los 11 millones y pico de la población. Por ejemplo, entonces aquello que tú encuentras de incertidumbre, que tú encuentras que tu economía no va muy bien, cuando te preguntan cómo valora la gestión del presidente de la República, entonces la población dice un 46.8% que es buena. Pero hay un 40.3% que dice que es mala. Ahora veamos. Si el 9.2% dice que es regular, ni mala ni buena, pero tú se lo llevas a buena, te está subiendo a un 50 y pico por ciento la aceptación. Pero si se la lleva a mala, te está subiendo a un 50% casi. Entonces, ¿cómo el presidente y el gobierno puede estar siendo valorado en base a un 50%? Y ya tú dices que la economía personal tuya es mala. Y tú dices en un porcentaje muy elevado que tú no le ves esperanza al futuro del pueblo. Eso tiene que ver con los 4 años y 7 meses que lleva este gobierno. Esa es la parte que yo quisiera comprender. ¿Por qué si tú no tienes esperanza para tu país? ¿Por qué si tú no te sientes bien económicamente? Entonces tú vienes y determinas que estás conforme con lo otro. Y cuando tú dices que la corrupción sigue por su mismo fuero, tan mala, tan perversa como en el pasado, entonces ¿cómo tú puedes señalar en un porcentaje alto que este gobierno está siendo transparente y preocupado cuando está latente la corrupción de Estado como ocurrió en el pasado? Donde hubo negligencia, donde hubo imprudencia, donde hubo también falta de respeto de los gobernantes a su pueblo, porque el solo hecho de cerrar los ojos ante una situación adicional de corrupción es el desleal o faltarle el respeto a su pueblo. Y pasó en el pasado, y tú consideras que sigue alta la corrupción, entonces está ocurriendo lo mismo con este gobierno. Me gustaría un día que alguien me analice el por qué se da esa diferencia, que yo valoro bien quien está siendo artífice de que la economía siga mala, que yo pierda la esperanza hacia el futuro de mi pueblo. Fíjate, ya vimos la encuesta, dejémosla de lado. Ahora hablemos tú y yo, hombre y mujer del pueblo y del mundo, pero en mi país en particular. La pregunta es, ¿qué haces tú por una transformación de la patria? ¿Qué tú escuchas? ¿Qué fuente tú buscas para educarte? La fuente donde está el chisme, que fulano de tal es homosexual, que fulana de tal es lesbiana, que fulana de tal está preñada del hijo de un político o de un gran empresario. Eso es lo que te gusta, eso es lo que motiva tu morbo, eso es lo que alimenta para tú olvidar que no hay comida en tu casa. Eso es lo que le da razón de ser a que tú puedas dormir tranquilo porque escuchaste a 3 o 4 allí que están en un programa hablando y que no se dejan hablar ni uno ni el otro porque están como si fueran el epicentro de una gallera. ¿Qué este es el gallo? Pícalo, pícalo.
Eso es lo que te da a ti motivo y razón de ser. Eso es lo que te lleva a ti a coger un teléfono y hacer una llamada para opinar sobre cosas banales, cosas vagas, cosas que no son fructíferas para tu pueblo. Dímelo. Vamos a hablar tú y yo como dos amigos. Es más, te lo voy a poner más fácil. Si eres hombre, hazte de cuenta que estamos allí en una mesa del cabaret del ayer. Allí donde íbamos. Y oyendo una canción allí, La Bellonera, que echamos 5 centavos de aquel entonces. Estamos tú y yo ahí tomando, dos amigos, dos hermanos. Y se dice que en los tragos es donde los hermanos se dicen sus verdades. Hazte de cuenta que estamos, que tú me estás viendo y yo te estoy viendo. Y que yo te diga, mira, es que todo marcha bien. Entonces tú me digas, pero ven acá. Si hay una encuesta que dice que un porcentaje por encima del 50%, que tú tienes incertidumbre, que tú dices que tu economía anda mal, ¿cómo tú me dices ahora eso? Yo te pregunto, ¿quién es el culpable? ¿Tú o quién? No, nosotros somos los culpables, tú y yo. ¿Sabes el por qué? Porque dedicamos el tiempo para escuchar, pero no dedicamos el tiempo para buscar cosas útiles, para buscar elementos, dispositivos que alimenten nuestra conciencia, que alimenten nuestro pensamiento, que nos enseñen a saber el camino correcto y el camino incorrecto, que nos enseñen a nosotros a razonar. Sin prejuicios, vayas donde vayas, que lo que experimentes sobresalga de tu mente. No te limites a la pantalla, deja que las ideas estallen, deja que fluya la intención. Aquí creamos buen contacto. ¿Qué haces? ¿Qué dudas? ¿Qué esperas? Conéctate, telecontacto. Norte, sureste y oeste. 5-7 se viste de verde. Para todo el que venga, aquí no tenemos vendas. Mira, siente, vive, telecontacto. Mira, siente, vive, telecontacto. Mira, siente, vive, telecontacto. No es vocear, no es gritar, no es coger un teléfono para salir a través del micrófono, de una pantalla o de las ondas hertzianas, para yo también solidarizarme con aquellos que están dirigiendo una gallera, que están hablando de todo el mundo, sin fijarse si tienen padres, si tienen hijos, no, si es verdad o no es verdad. Entonces, no, yo tengo que buscar cómo yo aprendo a leer y a escribir. Y que yo aprenda a razonar, a saber el porqué y por qué de las cosas, de lo que yo voy leyendo. De los pasajes que voy encontrando, que me llegan al alma y al espíritu, entenderlo.
Por ejemplo, estoy leyendo un libro sobre el amor de Ortega y Gasset, que lo encontré en internet. Del amor, la palabra amor. Un libro de páginas interminables, de más de 300. ¿Y cuánto he estado aprendiendo que yo desconocía para valorar el significado de la palabra amor, el alcance de la palabra amor? Pero si no lo leo, sigo siendo un ignorante y creyendo que amar es coger una mujer, enamorarla y brindarle una cerveza y llevármela a la cama. No, hay un sentimiento, una expresión que se traslada más allá del respeto, de la bondad, de la armonía, de la integración, para formar hasta un hogar, para poder provocar que surjan los hijos que esperamos, y cómo educarlos, cómo formarlos, y ahí llegamos tú y yo. ¿Qué concepto tienes tú? No importa que tú seas pobrecito, no importa que tú tomes agua con un chin de color y la unte en un pan sobao, porque yo lo hice, yo lo viví en el campo. Antes de irme a la escuela, eso es lo que mamá me daba muchas veces. O chocolate de agua. Tú lo has tomado, el chocolate de agua, igual que yo. Pero mi padre se preocupó, llegó al primer año del bachillerato. Mi madre no hizo ni el 8º, pero sabían leer y tenían libros y leían. Mi madre empezando por la Biblia. El que lee la Biblia con conciencia, con un sentido dialéctico, con un sentido de razonamiento, se va a encontrar con pasajes extraordinarios de la vida de Jesús, de la vida de aquellos que estuvieron al lado de Jesús, de aquellos que escribieron los evangelios. Nos van a enseñar el amor, nos van a enseñar la paz, el respeto. ¿A dónde quiero llegar? Que en el barrio, en los campos, tenemos que provocar, igual que en el pasado, pequeños encuentros entre los vecinos, hablarnos, comunicarnos, transmitirnos lo que pensamos, buscar cómo le damos razón de ser a la vida, a través de leer entre todos, cómo compartir lo que vamos leyendo y entre todo irlo analizando y viendo cómo pensamos y poder hacer una conjugación, una síntesis para poder unificar de un libro. Involucramos a nuestros hijos, involucramos a nuestras compañeras o compañeros, involucramos al vecino y la vecina. Y eso nos va a ir enseñando a conocernos, a autoconocernos como seres humanos. Nos va a enseñar a conocer nuestra patria, a conocer nuestros héroes, nuestros titanes, las grandes batallas y luchas que se han librado desde la independencia, la restauración, la invasión del 14 de junio y la guerra civil del 65. Cómo enfrentamos a los americanos, cómo enfrentamos a los franceses, cómo enfrentamos a los españoles, y nos va a dar un sentido de amor a la patria. Y nos va a dar un sentimiento de responsabilidad de cómo cuidar a nuestra patria, cómo cuidar nuestro campo, cómo prepararnos para requerirle con sentido común y con responsabilidad y con peso a quienes nos gobiernen para que no nos ultrajen ni nos engañen. De esos que no hablan contigo, de esos que no te orientan cómo debemos hacer vivir, que cada hogar es una escuela, que cada familia es la fuente esencial, porque es el núcleo más importante, más pequeño, pero más importante de la sociedad, donde el padre aprende a hablar con el hijo, la madre aprende a hablar con el esposo, el compañero o compañera, y cómo el hijo aprende a respetar y admirar a sus padres, y llevarse de lo que sus padres le dicen, le informan, le sugieren, le inducen en el comportamiento de la vida. Tienes que llegar a tu casa no más tardar de las 10 de la noche, porque tú todavía eres menor de edad, y aquel niño respeta esa sentencia del padre, porque se lo dice con amor, con dulzura. No hay que hablarle mal, no hay que darle golpe. Algunas veces hay que ser fuerte, pero siempre con dulzura al mismo tiempo.
llevándole el mensaje. Fíjate lo que te quiero transmitir. Y en el barrio, en el paraje, que surja la unidad a través de asociaciones campesinas, asociaciones barriales, donde surja también que los muchachos se reúnan para encontrar quien lo organice, para formar un cuerpo de teatro, para formar un pequeño coro. Eso no necesita ser rico ni pobre, no te lo va a dar el gobierno porque no están pensando en ti. Solo piensan en ti cuando van a buscar tu voto. Pero después, ¿quién ha ido a tu barrio a formar una escuela a nombre del Estado, a nombre del gobierno, dirigida por el gobierno, para buscarte el profesor o los profesores y profesoras para que te enseñen música, te enseñen a tocar los instrumentos, te enseñen a solfear, te enseñen a leer música, a sentirla, sin saber que tú podrás ser mañana si te enseñamos y te vamos ilustrando, instruyendo y guiando una persona que sea dueño de una voz extraordinaria, un gran tenor, un gran cantante, un gran trompetista, que toque lindo el bandoneón, la guitarra, la trompeta, todo. Pero tenemos que enseñarte. Pero como no te llega, tú tienes que aprender a tener conciencia, a luchar por eso. Eso es lo que tú y yo tenemos que hablar y tú comprender. Nos estamos tomando el trago. Es más, mira, llegó una muchachona, se sentó con nosotros. Entonces hay que brindarle un refresco. No, ella quiere un vasito de cerveza, tiene el derecho. Pero ella se integra a la conversación. ¿Y sabe qué nos dice? Ya yo eso lo hago en mi casa. Yo hablo con mis padres hablan conmigo, yo hablo con mis hermanitos, yo hablo con los vecinos. Ya en la escuelita ya yo le dije a la profesora que tenía que hacer careo, dividirnos en 2 grupos para discutir los temas, los sujetos, no solo decir de memoria, no es un debate que nos obliga a razonar. Pero tú tienes que participar, pero para eso tú tienes que preocuparte en ver por el internet o por la televisión que dan programas de lectura de libros, poderte a oírlo, porque como tú no dominas las letras, pero por lo menos puedes escucharlo. Tú dirás, ¿y de dónde sale este extraterrestre que me está hablando y hablándole a un pueblo que debe de leer, que debe de preocuparse y que debe de haber biblioteca en los barrios? Que deben haber canchas deportivas, desde basquetbol, voleibol, de béisbol, de fútbol. Que el pobre también tenga derecho a tener cancha de tenis. Eso no es solo para la burguesía. No, no es para los ricos, no. Tener mesa de ping-pong. No, es buscar cómo aprendemos nuestros derechos que nos corresponden. Que tú por vivir solo en un mundo incierto, tú vives vagando. Estoy hablando contigo. A mí no me importa que tú me quieras o no me quieras. Yo sí tengo que quererte. Y como tú y yo somos amigos, el deber mío como amigo es decirte la verdad. Lo que yo creo que es mi verdad. Ahora, si tú crees que mi verdad no es la correcta, dime tu verdad. Enséñame, devuélveme, si lo que te estoy diciendo es incorrecto. Pero no te atreves. Te da miedo. ¿Por qué tienes que tener miedo para dialogar, intercambiar impresiones? Fíjate de todo lo que hemos hablado hoy. Comenzamos con una encuesta. Y esa encuesta me dice a mí que los resultados finales es que tú no estás comprendiendo. Porque tú no sabes por qué tú andas mal. Tú no sabes por qué tienes incertidumbre del futuro de tu patria cuando debes de estar seguro del futuro. Porque si todos trabajamos juntos, si todos nos preparamos, si todos nos concientizamos, si todos nos unimos, si todos nos abrazamos, amando la patria por encima de todo, entonces ¿cuál es el futuro? Tiene que ser positivo. Pero tú no tienes quien te hable. Ahí está el problema. Entonces tú tienes que exigirle que te hablen, que te orienten, que te eduquen. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá, no sé si todavía me faltan unos minutos, pero con esto que te he dicho hoy, quiero terminar señalando. Aprovechemos el tiempo. Tenemos un gran futuro. El mundo está llamado a buscar su paz por un largo tiempo. Hemos estado en tiempos de guerras,
muy difícil, crisis tras crisis. Recibimos pandemia, nos afectó mucho, todavía sigue. Llegamos a sentir mucho dolor y mucha tristeza. Tenemos hambruna en el mundo, tenemos guerras en el mundo, pero tenemos que luchar por nuestra patria y ser una voz que transmita esperanza, ilusiones, llena de fe. El primero que brindó la fe al mundo, la esperanza, fue Jesús de Nazaret. Cuando nos enseñó a amaos el otro como a ti, al prójimo como a ti mismo. Y aprendemos a comprender que por encima de todo está el pueblo. Y aprendemos a comprender que tiene que haber una lucha con un plan, pero primero los pobres para bien de todos. Si somos capaces de comprender y de caminar abrazados, de intercambiar, de intercomunicarnos y de provocar que aquellos que tienen programas puedan cambiar su esquema y no busquen un ranking solo por todas las cosas que digan que no tienen esencia ni fuerza para inspirar y motivar la razón moral, entonces nosotros vamos a avanzar. El destino de mi país está en tus manos. El accionar de mi país está en tu conciencia. Pon tus manos y pon tu conciencia a agarrarse con tus piernas, con tu cerebro, a funcionar, y tú verás que habrá una patria segura para nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos y descendientes eternamente. Es nuestro deber sembrar la tierra, cosechar la conciencia, cultivar el alma y el espíritu para el bien de los que no han llegado. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.